Bienvenidos. Soy el Redditnauta y hoy les traigo una historia que deja en evidencia cómo las elecciones que tomamos y a quién decidimos priorizar pueden marcar para siempre nuestras relaciones más cercanas. Una mujer embarazada, un esposo que cruza límites por su mejor amiga y un momento que debía ser inolvidable, transformado en uno que jamás podrá olvidar. Siempre me consideré una persona comprensiva, no de esas que necesitan tener el control sobre todo o que se sienten amenazadas por las amigas del marido. Yo creía que mientras hubiera amor, respeto y comunicación, nada podría salir mal. Pero entonces conocí a Martina. Martina fue la mejor amiga de mi esposo durante 16 años. Se conocieron en la universidad, compartieron clases, mudanzas, rupturas y hasta fiestas familiares. Él me hablaba de ella con cariño, como si fuera su hermanita adoptiva, esa que siempre metía la pata y a la que había que salvar. Y yo, tontamente, le creí. Desde el principio sentí algo extraño. No eran celos. Era esa incomodidad silenciosa que se instala cuando algo no cuadra, pero nadie más lo nota. Martina era una mujer muy dulce en apariencia, pero con un talento especial para victimizarse. Siempre tenía un problema, un drama, una urgencia que casualmente solo mi esposo podía solucionar. Si se le rompía la ducha, lo llamaba. Si su ex la bloqueaba, lo llamaba. Si se sentía sola, adivina, lo llamaba. Y él iba. Siempre iba. Nunca con malas intenciones quiero creer, pero con una disposición que nunca tenía para mí. Y lo peor es que cuando le señalaba eso, él se molestaba. ¿Estás exagerando? Es Martina. ¿Cómo no voy a ayudarla? Cuando ella empezó a salir con un tipo bastante mayor y terminó casándose al poco tiempo, pensé que las cosas iban a calmarse. Me lo repetí 1000 veces. Ahora tiene a su marido. Va a dejar de depender tanto del mío. Va a entender sus límites. Pero no. El matrimonio no cambió nada. Martina seguía en contacto con mi esposo como si fueran una pareja alternativa, una especie de conexión emocional que no se cortaba con anillos ni promesas. Y yo, en silencio, aguantaba. No porque fuera sumisa, sino porque me daba vergüenza admitir que me sentía desplazada por una mujer que no era su amante, pero que tampoco era simplemente una amiga. Pasó el tiempo y llegó la noticia. Martina estaba embarazada. Yo intenté alegrarme, en serio. Sé lo que significa desear un hijo, pero cuando vi la reacción de mi esposo, algo se quebró en mí. Saltó de felicidad como si el bebé fuera suyo. Empezó a hablar de regalos, de cómo le iba a comprar mantas tejidas a mano, juguetes de madera, ropa especial. Y lo peor, sin que nadie se lo pidiera, él se ofreció como padrino. No lo consultó conmigo. No me preguntó cómo me sentía con eso. Simplemente lo asumió, como si fuera lo más lógico del mundo. Es su primer hijo, me dijo, y ella siempre ha estado sola. No tiene hermanos. Vos sabes que yo soy como su familia. No respondí, no quería pelear, pero por dentro me dolió. Porque una semana después, yo también supe que estaba embarazada. Fue un embarazo muy deseado. Cuando se lo conté, su cara se iluminó. Me abrazó, me besó la panza, me dijo que a partir de ese momento, nada más importaba que nuestro bebé. Y por un tiempo, le creí. Se involucró en cada consulta médica, me acompañó a elegir la cuna, me masajeaba los pies cuando se me hinchaban. Parecía el marido perfecto. Y yo, a pesar de mi incomodidad con Martina, decidí no hablar más del tema. Porque sentía que ahora sí había una diferencia. Yo estaba formando su familia real, no su amistad de siempre. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Mientras mi embarazo avanzaba, el de Martina también. Ella seguía escribiéndole mensajes constantes, contándole cada patadita, cada antojo, cada análisis. Y él respondía con emojis, con qué emoción, y con consejos como si fuera el padre del bebé. Yo me empecé a guardar todo, cada molestia, cada miedo, cada incomodidad. Porque cada vez que intentaba hablar del tema, él se ponía a la defensiva. No podés comparar. Martina me necesita. Su esposo viaja por trabajo, está sola. Y vos y yo estamos bien, ¿no? Eso era lo que más me dolía. Que pensara que estar bien conmigo significaba estar disponible para otra. Las semanas pasaron. Nos acercábamos a las fechas de parto y el clima en casa se volvió tenso. Yo no quería admitirlo, pero tenía miedo. Mi embarazo ya no era tan tranquilo. Empecé a sentir calambres fuertes, cansancio extremo
y una presión en el vientre que no podía explicar. El médico me dijo que estuviera atenta, que si bien mi fecha era dentro de 2 semanas, los bebés no siempre esperan. Le conté a mi esposo lo que me dijo el médico. Y su respuesta fue: justo ese fin de semana es cuando Martina quiere que esté. Quiere que la acompañe. Me dijo que su esposo no estará y quiere que yo esté ahí. No me puedo negar, es un momento único. Yo me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sentí que ya no valía la pena pelear por un lugar que nunca fue realmente mío en su escala de prioridades. Va a ser rápido, me dijo él. Me voy un sábado por la mañana y vuelvo domingo en la noche. Ni lo vas a notar. La noche antes de que él se fuera, dormimos de espaldas. No hubo caricias, ni palabras dulces, ni ese ritual tierno que solíamos tener antes de dormir cuando yo me acomodaba en su pecho y él me acariciaba el pelo. No, solo el sonido de su respiración apurada y mi vientre ardiendo de ansiedad. Yo sabía que algo estaba por romperse. Y tenía razón. Él se levantó temprano, con la maleta ya preparada. Me dio un beso en la frente como si fuera una niña dormida y susurró: vuelvo mañana. No te preocupes por nada, amor. Pero me preocupé por todo. Me quedé sola en casa, con la panza enorme y un nudo en la garganta. Ni siquiera pude levantarme a despedirlo. ¿Para qué? Para ver cómo se iba con una sonrisa a abrazar el nacimiento de un hijo ajeno mientras su propia hija seguía creciendo en mi vientre. Me acurruqué como pude en la cama, pero el cuerpo embarazado no perdona, y la tristeza tampoco. Pasé el día fingiendo normalidad. Hablé con mi mamá por teléfono, me preparé un té de manzanilla, leí un poco, pero todo me costaba. Era como si una nube pesada me cubriera la cabeza y el pecho. Martina mandaba fotos. Mi esposo me las reenviaba. La habitación del hospital, el body rosa con el nombre bordado, los globos. Ella sonreía en cada imagen como si acabara de ganar un premio. Y en el fondo, lo había hecho. Había ganado su presencia. Yo solo respondía con emojis. Una carita feliz vacía. Un que no sentía. Porque por dentro me moría de rabia. Rabia conmigo por haberle dicho que sí al viaje. Rabia con él por no haber tenido la sensibilidad de elegirnos. Y rabia con ella por siempre saber exactamente qué hilos mover. Cayó la noche, y el silencio fue peor que la soledad. El cuerpo me pesaba. Me dolían las piernas, la espalda, las costillas. Pero más me dolía el pecho. No el físico. El otro. El de sentir que tu pareja está celebrando un momento íntimo con otra mujer mientras vos esperás que te llame para saber cómo estás. Ese fue el momento en que supe que el vínculo que nos unía ya no era incondicional. Que el estaré siempre para vos tenía asteriscos. Y uno de ellos era Martina. A las 3 de la mañana me despertó un calambre que me dobló por la mitad. El dolor era punzante, bajaba como una descarga desde el abdomen hasta los muslos. Me senté en la cama con dificultad, respirando como podía. Me toqué la panza. Estaba dura como una piedra. No, no puede ser, susurré con la voz entrecortada. Me paré con esfuerzo, tratando de caminar hacia el baño. Y ahí lo sentí. El chorro tibio, el líquido mojándome las piernas y la alfombra. Mi fuente se había roto. El pánico me heló el cuerpo. No recuerdo bien qué hice primero. Creo que grité. Después agarré el teléfono, temblando, y llamé a mi mamá. Mami, mami, se me rompió la fuente. Estoy sola. Él no está. No está. Mi mamá trató de calmarme mientras le pasaba la dirección a mi papá. Llamé también a mi mejor amiga, que vivía a pocas cuadras. En minutos, los tres estaban en la puerta. Yo todavía en pijama, empapada, con la cara desfigurada por el llanto. Tranquila, hija, estamos acá. Ya pasó. Te llevamos al hospital. Pero no había ya pasó. Apenas estaba empezando. En el camino al hospital sentí que no solo se me rompía la fuente, se me rompía el alma. Mientras mi amiga me sostenía la mano y mi mamá me acariciaba el pelo, yo solo pensaba en una cosa. Él no está, él no está, él no está. Quería odiarlo, pero no podía. Porque lo necesitaba. Y necesitar a alguien que te falló es una de las sensaciones más solitarias que existen. Apenas llegamos, me pusieron en silla de ruedas y me llevaron directo a emergencias. Monitores, luces blancas, médicos que iban y venían.
El bebé venía antes de tiempo y mal posicionado. No podían esperar. Había que hacer una cesárea urgente. Sentí que me desplomaba por dentro. Yo había soñado con un parto natural, con verlo nacer, con tenerlo en mi pecho al instante, pero todo eso se desmoronaba. Y lo peor, sin él. Mi papá fue quien tomó el teléfono y lo llamó. Le explicó la situación. Le dijo que se apurara, que la situación era grave. Y mi esposo dijo que ya salía para acá, pero ya era tarde. Cuando me llevaron al quirófano, mis manos temblaban como hojas. Me pusieron anestesia, me hablaron con amabilidad. Pero yo solo quería que todo terminara. Quería que mi bebé saliera bien, que no sufriera las consecuencias de mis lágrimas, de mi angustia, de este corazón que ya no sabía si podía más. La cesárea fue larga. Hubo complicaciones menores, pero todo salió bien. Y entonces lo escuché, ese llanto agudo, ese sonido sagrado. Mi hija, en medio de todo ese caos, su llanto fue la única luz. La pusieron en mis brazos minutos después, envuelta en una manta blanca, y sentí que mi corazón se recomponía solo por ella. Era tan chiquita, tan perfecta, tan inocente de todo lo que me estaba rompiendo por dentro. Lloré, pero esta vez de amor, amor puro, el que no exige, el que no miente, el que no se va. El amor de una madre por su hija. Unas horas después, me pasaron a la habitación. Ahí estaba mi mamá, mi amiga, mi papá, y ahí fue cuando él apareció. Entró agitado, con la cara pálida y el aliento entrecortado. Traía un ramo de rosas y una expresión de culpa que no sabía cómo sostener. Me buscó con la mirada, y yo la aparté. Por favor, dije, con la voz baja pero firme, sáquenlo de acá. Mi mamá lo miró con rabia contenida. Mi papá ni siquiera lo saludó. Fue mi amiga quien lo acompañó hasta la puerta. Dale tiempo, le dijo ella, sin mucha convicción. Y él se fue, con las flores en la mano y con la culpa a cuestas. No lo quise ver durante las siguientes horas. No contesté sus mensajes. No abrí los audios que me mandó. No quería que su voz ensuciara el momento sagrado que estaba viviendo con mi hija. Yo había hecho lo que se suponía que debía hacer, confiar. Y él eligió estar con otra. Sé que suena exagerado. Sé que él dirá que no fue tan grave. Que me pidió permiso. Que fue solo por un día. Que no podía saber que la bebé vendría esa noche. Pero no era solo eso. Era todo lo anterior. Era una acumulación de silencios, de excusas, de omisiones y finalmente de una elección. Porque ese día él eligió a otra mujer y yo me vi obligada a elegirme a mí. Esa noche me quedé sola con mi bebé. La miré dormir sobre mi pecho, con su boquita abierta y sus deditos cerrados. Y pensé, ¿qué clase de ejemplo quiero darle? ¿Una madre que espera ser elegida o una que se elige a sí misma? Ahí supe que, al menos por ahora, no iba a perdonar. Porque el perdón no es automático, y mucho menos cuando el mejor día de tu vida se convierte en el peor, por culpa de quien juró cuidarte. Volver a casa con una bebé en brazos debería sentirse como el inicio de algo hermoso. Pero para mí fue un final. No de la maternidad, sino del nosotros. Porque el nosotros ya no era un refugio. Era un lugar roto, con grietas que nadie quiso ver hasta que fue tarde. Mi esposo insistió en irnos juntos. Cargó la maleta, instaló la silla del auto, acomodó las flores que había traído. Actuaba como si todo pudiera arreglarse con pequeños gestos. Pero yo no lo miraba. No podía. Desde la puerta del hospital hasta la entrada de casa, hubo un silencio espeso. El tipo de silencio que se impone cuando sabes que una disculpa no alcanza. Ni dos, ni mil, porque no fue un error, fue una elección. Apenas entramos, me recosté en la habitación con la bebé. Él trajo almohadas, cobijas, se ofreció a cocinar algo. Quiso hacer todo lo que no hizo cuando más lo necesitaba. Pero ya no era lo mismo. No era rencor, era algo más profundo. Era decepción. La decepción no grita. No golpea la mesa. Solo se instala, suave pero irreversible, como una mancha en una prenda que ya no sale con nada. Las primeras noches fueron agotadoras. La bebé lloraba. Yo apenas podía moverme por los puntos de la cesárea. Y él estaba. Cambiaba pañales, preparaba mamaderas,
lavaba los trapos, hacía todo lo que un buen padre debería hacer. Pero eso no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba al hombre que no se fue. Y ese ya no estaba. Una madrugada me desperté con un escalofrío. La bebé dormía profundamente. Y él estaba en el pasillo, hablando por teléfono en voz baja. Reconocí el tono, ese que solo usaba con ella. Con Martina. El tono cómplice, protector, cálido. Tranquila, ya te voy a visitar. Sí, claro. ¿Cómo está la bebé? ¿Y vos? ¿Todo bien? Me quedé detrás de la puerta, escuchando como una intrusa en mi propia casa. No era una conversación inapropiada, pero tampoco era inocente. Era íntima, era constante, y era todo lo que a mí ya no me ofrecía. Al día siguiente le pedí que duerma en el sillón. Me miró sorprendido, como si no entendiera. ¿Estás enojada todavía? No supe si reír o llorar, porque su pregunta confirmaba lo que temía. Él no comprendía la dimensión del daño. No es enojo, es que no puedo tenerte al lado y sentirme sola al mismo tiempo. Y me fui al cuarto con nuestra hija, sin mirar atrás. Pasaron los días. Yo seguía en modo automático, mamadera, pañales, visitas médicas. Él ayudaba, claro. Estaba ahí como asistente, pero ya no era mi compañero. No le contaba mis miedos. No compartíamos silencios. No nos tocábamos. Y lo más triste es que dejé de extrañarlo. Una tarde, mientras buscaba un contacto en su celular porque él mismo me pidió que confirmara un turno médico, encontré algo que me encendió el alma como una cerilla, una carpeta de mensajes archivados. Conversaciones con Martina. De meses. Cientos de mensajes que no había borrado, solo escondido. Los leí con el corazón en la garganta. Te extraño como cuando vivíamos juntos en la uni. A veces me siento más padre de tu hija que el tuyo. Con vos todo es más fácil. Y el peor. Ojalá la mía fuera como vos. La mía era yo, su esposa, la madre de su hija, y él deseaba que yo fuera como otra mujer. No grité, no lo enfrenté en el momento. Esperé, porque el dolor necesita su espacio, y yo quería estar segura de no caer en impulsos. Al día siguiente, cuando él llegó de hacer compras, le pedí que se sentara. ¿Estás enamorado de ella? Se atragantó, negó con la cabeza. Balbuceó un claro que no, sin sostenerme la mirada. Entonces, ¿por qué actúas como si fuera su marido? ¿Por qué estás tan disponible para ella y tan ausente para mí? Se quedó en silencio. Y fue ese silencio el que confirmó todo. No se trata de infidelidad sexual. No tengo pruebas de que se hayan tocado. Pero sí estoy segura de que le regaló algo más íntimo. Su tiempo, su lealtad, su compromiso emocional. Y eso también es traición. Yo no quería venganza. No quería destruirlo. Solo quería que lo reconociera. Pero él seguía en negación. Ella es como una hermana. Entonces trátala como tal, le dije. Porque si sigues siendo tu prioridad, entonces yo no puedo seguir siendo tu esposa. Ahí se quebró. Lloró. Me pidió perdón. Me dijo que todo se le había ido de las manos. Que no supo ver cómo me estaba alejando. Que pensó que todo estaba bien. Y yo lo miré con compasión. Porque entendí que no era un monstruo. Era un hombre débil. Y yo ya no podía ser fuerte por los dos. Desde ese día, dormimos separados. Él en el sillón. Yo con la bebé. Vivimos en la misma casa, pero en mundos distintos. Mis padres lo toleran, mi mejor amiga no lo puede ni ver. Y yo simplemente no lo necesito. No por orgullo, sino porque aprendí algo valioso. El amor sin respeto es solo apego. Martina seguía presente. Mensajes, fotos, preguntas. Como si nada hubiera pasado. Como si no se diera cuenta del daño que había causado, o peor, como si sí lo supiera y no le importara. Hasta que un día, el karma tocó la puerta. Martina desapareció de nuestras vidas, de la forma más silenciosa y predecible posible. No hubo drama, ni disculpas, ni explicaciones. Solo un nuevo hombre. Uno con dinero, estabilidad y tiempo. Tiempo para ella. Tiempo para su hija. Tiempo que antes le robaba al mío. Y entonces, como por arte de magia, mi esposo dejó de importarle. Los mensajes dejaron de llegar. Ya no pedía consejos, ya no enviaba fotos del bebé, ya no lo llamaba llorando por sentirse sola. Ahora tenía su nuevo amor de verdad, como lo llamaba en redes.
Un tipo que la paseaba en camionetas de lujo, que la llenaba de flores y que, según ella, por fin la valoraba como se merecía. Y yo observaba en silencio, no con celos, sino con algo más parecido a la lástima, porque ella nunca lo quiso. Solo necesitaba que alguien le hiciera de muleta emocional hasta encontrar algo mejor. Y él, mi esposo, fue esa muleta. Lo vi procesarlo de a poco. Primero la confusión, después la tristeza y, finalmente, la rabia. No decía nada, pero lo noté. En cómo abría el celular y se quedaba mirando el chat vacío. En cómo mencionaba de forma forzada que hacía mucho que no hablaba con Martina, como si esperara que yo lo reconfortara. Pero no lo hice, porque él también me había dejado sola. Así que si estaba aprendiendo lo que se siente ser reemplazado, bienvenido al club. Una tarde lo vi sentado en el sofá, con la bebé dormida sobre su pecho. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. ¿Estás bien?, pregunté, solo por cortesía. Me siento. Vacío, dijo bajito, sin mirarme. Perdí a mi mejor amiga, y a vos también. No le respondí. Solo lo observé. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí pena, porque esa fue la primera vez que lo vi asumir su realidad, que estaba cosechando lo que había sembrado, y que esta vez ya no había vuelta atrás. Nos convertimos en compañeros de crianza. Él se encarga de los pañales, las compras, la cuna. Yo me encargo de los horarios, los turnos médicos, las vacunas. Funcionamos, pero no como pareja, sino como dos personas que tienen un vínculo en común y una herida que no cierra. Él duerme en el cuarto de invitados. No hay roces, no hay charlas íntimas, no hay intentos, solo rutina. Y, en el fondo, un duelo silencioso de lo que alguna vez fue amor. Mis padres me preguntan si algún día lo voy a perdonar. Mi mejor amiga dice que no lo merecía ni siquiera como papá. Y yo no tengo una respuesta definitiva. Hay días en los que lo miro con ternura, otros con rabia, y algunos simplemente no lo miro. No porque lo odie, sino porque ya no lo reconozco. Ese hombre que una vez me prometió estar siempre, se fue en el momento que más lo necesitaba. Y aunque volvió físicamente, emocionalmente, nunca regresó del todo. ¿Volveremos a estar juntos? No lo sé. Tampoco me lo pregunto, porque ahora mi vida gira alrededor de mi hija. De su risa, de su llanto, de su primer diente, de sus pasitos tambaleantes. Y cada vez que la veo crecer, me repito lo mismo. Nunca vas a tener que rogarle a nadie que te elija, porque eso fue lo más duro de todo. No el dolor físico, no la cesárea, sino haber sentido que tenía que competir por el lugar que ya me correspondía. Martina ahora presume su nueva vida. Y él, que antes corría a resolverle todo, ahora solo ve sus fotos con silencio y orgullo herido. A veces pienso en escribirle, no para insultarla ni reclamarle, sino para agradecerle. Porque gracias a su egoísmo, descubrí mi fuerza. Gracias a su manipulación, vi la verdad sobre mi esposo. Y gracias a su abandono, yo dejé de abandonarme a mí misma. Tal vez un día lo perdone. Tal vez. Pero no hoy. Hoy me miro al espejo con otra seguridad. Me abrazo en medio de la madrugada cuando mi hija llora. Me repito que estoy entera, que estoy viva, que sobreviví y que ya no necesito ser prioridad para nadie, porque ahora soy prioridad para mí. Y así terminó esta historia. Soy el Redditnauta y te agradezco por llegar hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que necesite abrir los ojos. Nos vemos en la próxima historia.